Saludos amigos. Bueno, la noticia que os traigo hoy es del otro lado del charco y es para todo aquel que piensa que esta izquierda que tenemos aquí en España, para empezar, es la misma izquierda que en los años 80, finales de los 70, principios incluso de los 90, cuando nada más lejos de la realidad. A día de hoy, el PSOE no es el PSOE, no es el Partido Socialista Obrero Español, no señor. Estamos hablando del Partido Sanchista, una dictadura implícita, una dictadura quizás de las peores que estemos viviendo desde que entró ese bipartido, vamos a decir, ¿vale? Porque, bueno, a mi parecer, la política poquito a poco se ha ido denigrando a unos niveles jamás sospechados. Cuando yo era pequeño, recuerdo que teníamos PP como derecha, PSOE como la izquierda. Y estaba como un poquito más diferenciado, un poquito más separado. Cuando a día de hoy, PP y PSOE son lo mismo, señores. Son lo mismo. Porque mientras aquí en España hay esa supuesta redencilla entre un partido y el otro, en Europa votan exactamente lo mismo. ¿En qué se traduce esto? Se traduce en que son dos partidos con distintas siglas, pero con un mismo camino. No es que yo me quiera posicionar en ningún bando, ni izquierda ni derecha, porque como saben, ya lo he dicho muchas veces, me considero apolítico. ¿Por qué? No porque la política no funcione, sino porque la manipulación política que existe a día de hoy es lo que no está bien. Tenemos dos partidos supuestamente distintos que van de la mano, de una forma muy globalista, muy pro agenda. Y sin embargo no le damos la oportunidad a otros partidos políticos, simplemente porque son más de derechas. Yo en un momento dado de mi vida podríamos considerarnos que era de izquierdas, porque bueno, siempre lo he dicho, si hay un pastel y somos 10, hay que dividir ese pastel en 10 porciones equitativas para repartirlo entre los 10 comensales. Pero hay un problema. Hay un problema bastante grave y es el egoísmo. Ese egoísmo humano que pues precede. Ese egoísmo el cual la humanidad cada vez lo tiene más grande, cada vez mira menos por el prójimo. Y si de esos 10 comensales se hacen 10 particiones equitativas, algunos de los comensales, sobre todo si alguno de esos comensales son del sur, en vez de llevarse una porción, se llevan dos, quedándose algunos sin esa porción de pastel. Y según lo que yo tengo entendido, eso no es el socialismo auténtico. Se supone que el socialismo es para todos iguales, se supone. Habrá gente que no comparta mi opinión, por supuesto, pero vamos, ese es mi punto de vista. ¿Por qué viene todo este palabrerío? ¿Por qué viene todo esto? Pues porque quisiera darle la oportunidad a un partido que todavía no ha gobernado este país, al cual todavía no se le ha dado la oportunidad de mostrar su verdadera cara, porque como bien sabemos, hay un dicho que aquí en España en la política está al orden del día, y es te prometo
hasta que por el culo te la meto. Disculpad por lo soez de la frase, pero es muy cierta. Entonces, me gustaría, bien sea para tener razón o bien sea para perderla, darle la oportunidad a ese partido tan ultraderechista, según todos los wokes, todos esos progresistas asquerosos, no progresistas de bien, no, progresistas asquerosos, que no es lo mismo una tipología que la otra, remarquemos muy bien, porque se puede ser progresista y hacer las cosas bien, y luego está el otro progresismo, que es el que a día de hoy prolifera por todos los lados del planeta, pro woke, eh, tolerante con la aberración, algo realmente asqueroso, llegando incluso a hipersexualizar a los menores. Así que yo sí votaría porque se le diese la oportunidad a Vox, sí señores, a Vox. No porque yo sea ni ultraderechista ni porque sea de derechas, sino porque a día de hoy es el único partido que no ha estado en el gobierno. Ya independientemente de esos partidos, pues como pueden ser de ultraizquierda, estos partidos que, bueno, vamos a dejarlo. Démosle la oportunidad a Vox de o arreglar el país o de cagarla, pero siempre estando el pueblo detrás de cualquier movimiento, y ya no porque sea Vox, sino porque cualquier partido que esté en el gobierno tiene que ser completamente transparente, cosa que a día de hoy ni PP ni PSOE lo han sido en su puñetera vida. Siempre con trifulca, siempre con amagos, siempre cometiendo muchos delitos, muchas irregularidades. Y sin embargo, Vox, que no ha tenido la oportunidad, sigue siendo criticado por todos esos progresistas. Que lo más jodido de todo es que la mayoría de ellos, ninguno se ha cogido un libro y ha estudiado historia. Pues todo este palabrerío va porque quiero mostraros algo que me ha llamado mucho la atención. Y es que un personaje, y cuando digo personaje es porque para mí es una persona, el cual podría estar perfectamente en cualquier serie de dibujos animados, porque es todo un personaje. Sí, señores, estoy hablando de Argentina, estoy hablando de Milei. Un personaje el cual ha hecho mucho ruido, mucho teatro, mucho... y no las tenía todas, pero sin embargo, me ha cerrado la boca, me la ha cerrado, con sus actos. Y esto me ha hecho que pensar todo este temario, toda esta temática de si le damos la oportunidad a Vox, ¿qué pasaría con el país? Y os leo el titular. El milagro económico de Milei no tiene fin. La pobreza se desploma en Argentina en la segunda parte del año. Argentina, como sabemos, estaba hundido en la miseria. Estaba hundido en una economía, pero vamos, mal metida a más no poder. Si Milei, siendo un personaje como es, y ha conseguido lo que ha conseguido, ¿qué no serían capaces otros partidos, quizás más serios? La tasa de pobreza se ha reducido desde el 55% hasta el 38,9%, que se dice rápido. La pobreza cae a medida que los salarios reales se recuperan con fuerza. Salarios reales. La creación de empleo en los últimos trimestres también ha contribuido. Mucho teatro, mucho ruido, mucha parafernalia, pero sin embargo está cumpliendo lo que prometió. Si un personaje de estas características es capaz, porque otros con una índole más seria no podrían hacer lo mismo por nuestro país. El plan económico de Milei ha conseguido resultados de una forma sorprendentemente rápida.
varios superávits fiscales, una poderosa desinflación, el IPC mensual ha pasado del 25 al 2,4% en unos cuantos meses. Una drástica caída del riesgo país. La apertura de los mercados en dólares para algunas empresas, un superávit estable en la balanza energética, un aumento de las reservas brutas de dólares. Sin embargo, este plan tenía todavía un punto muy débil. En los primeros meses del gobierno de Javier Milei, la tasa de pobreza aumentó hasta superar el 50%, una cifra alarmantemente elevada que empeñaba casi cualquier logro financiero y económico. Sin embargo, y a falta del dato oficial que se conoce con bastante retraso, nuevos datos, varios indicadores adelantados y estudios realizados por diversas instituciones han demostrado en los últimos días que la tasa de pobreza en Argentina se ha desplomado en la segunda mitad de 2024. No estará haciéndolo tan mal, ¿no? Aunque esto era algo previsible ante el notable aumento de los salarios reales, descontando la inflación, y la caída de la tasa de paro de los últimos trimestres. La caída de la pobreza ha sido más que notable, pasando de casi el 55% del primer trimestre del año a caer por debajo del 40% en el tercer trimestre de 2024. Son caídas importantes. Son caídas de la pobreza bastante importantes. Está devolviéndole la riqueza a su pueblo en pasos agigantados. Que toda esta prisa, vamos a decir, es lo que quizás me preocupa un poco. Pero por lo visto, son unos pasos firmes, por lo que aporta tranquilidad y posiblemente estabilidad. La vuelta del crecimiento económico, el aumento de la inversión y el crecimiento de los salarios reales están rebajando a un ritmo elevado la tasa de pobreza en Argentina. Este indicador partía desde unos niveles muy elevados provocados, en parte por las mismas políticas que hoy están dando sus frutos. Los drásticos recortes del gasto público, la reestructuración del balance del Banco Central, la desregularización de ciertos sectores y la liberación de precios en la economía no iban a salir gratis en el corto plazo a la economía en Argentina. Sin embargo, la recuperación de estos indicadores se ha comenzado a producir en la segunda parte del año y con ello el descenso de la pobreza. A ver, hay que tener muy claro que para el beneficio hay que hacer sacrificio. Y voy a hacer un símil con el deporte. Una persona fofa que está todo el día en el sofá desparramado, comiendo patatitas y chucherías y bollería, viendo la televisión, va a tener un cuerpo insalubre. Pero sin embargo, esa persona sacrifica la televisión, sacrifica las chucherías, los dulces, la bollería, etcétera, etcétera. Y se sacrifica haciendo ejercicio físico. Lo que va a conseguir en un principio es cansarse. ¿Vale? Hay esa parte negativa, ¿no? Cansarse, sudar, estar cansado de una manera físicamente, vamos a decir, incluso dolorosa, porque a lo mejor puede tener incluso agujetas. Pero paulatinamente, poquito a poco, ese cuerpo se va a ir acostumbrando a ese sacrificio, vamos a decir, y poco a poco va a ser un cuerpo esbelto, un cuerpo energético, un cuerpo fuerte, un cuerpo equilibrado. Pues es lo que está demostrando Milei con Argentina. Que hay que levantar el culo del sofá y ponerse a hacer abdominales, flexiones, sentadillas, hacer una serie de sacrificios para que después ese cuerpo esté en un, vamos a decir, estado atlético, un estado equilibrado. ¿Por qué no podemos darle la oportunidad aquí en España
a ese Milei que tenemos, quizás no tan teatrero, perdón. Si bien es cierto que el dato oficial de la tasa de pobreza no se publicará por el INDEC, el Instituto de Estadística Argentino, hasta bien entrado 2025. Los estudios realizados usando los mismos parámetros por la Universidad Torcuato Di Tella ya venían revelando desde hace tiempo una caída mes a mes de la tasa de pobreza. Pero el gran cambio ha venido de la mano del último trabajo publicado por el Ministerio de Capital Humano, a través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, el CNCPS, utilizando los datos oficiales del INDEC, que proyecta que en el tercer trimestre de 2024 la pobreza se desplomó hasta el 38,9%, una caída de 15 puntos respecto al primer trimestre del año. Y es lo que decía al principio, esas agujetas, esa sudoración excesiva, ese cansancio, pero que después el cuerpo se acostumbra y solo hay beneficio. Cabe recordar que el INDEC solo publica los datos de la pobreza 2 veces por año. Asimismo, el CNCPS proyecta que la incidencia o tasa de la indigencia es más estricta que la tasa de pobreza, puesto que mide el porcentaje de personas cuyos ingresos no alcanzan para cubrir una canasta básica alimentaria. Se ubicó durante este periodo en 8,6%, después de haber registrado 20,2% en el primer trimestre y 16% en el segundo. O sea que ha ido una bajada importante. Primero, estamos hablando de una caída del 4%, pero es que posteriormente se ha caído casi un 8%. O sea, es importante esa diferencia. El doble en 3 meses. Todos estos datos coinciden con los publicados por la Universidad Católica de Argentina, que reveló sus resultados el 20 de diciembre. Estamos hablando que son caídas importantes de la pobreza, que cada vez hay menos pobres, que cada vez hay más salario, un salario fiable, un salario justo. Y nada más que hay beneficios. Ha habido un sacrificio en el primer trimestre, menor sacrificio posterior, y poquito a poco el país se va recuperando. ¿Por qué no pasa esto aquí en España? Porque al menos no gobierna la derecha. Y basándonos en esa frasecita, poquito a poco nuestro país va completamente a lo contrario de Argentina. Cada vez más pobreza, cada vez más inmigrantes ilegales cobrando paguitas, cada vez más vagos y maleantes viviendo de paguitas. Y sin embargo, el trabajo cada vez va más en decadencia. No sé qué pretenden todos estos vividores, si esperan vivir así toda la vida, porque si no hay producción, no hay beneficio. Si tú no plantas, como decía hace poco un amigo, si tú no plantas un manzano, riegas ese manzano, cosechas ese manzano, no van a haber manzanas que repartir. Es así de simple. ¿Por qué se reduce la pobreza? De esta manera, gracias a la implementación de políticas económicas que han contribuido a reducir la inflación y estabilizar la economía, la pobreza está descendiendo con intensidad en la segunda parte del año, aunque ya comenzó a hacerlo en el segundo trimestre. Tras haber pasado del 54,8% el primer trimestre al 51% en el segundo, con un resultado semestral del 52,9%, y una proyección que desvela un desplome hasta el 38,9% para el tercer trimestre del año. El CNCPS insiste que ha utilizado los mismos datos y parámetros que utiliza el INDEC y que son públicos. La única diferencia es que el Instituto de Estadística solo publica el dato de pobreza 2 veces al año, aunque con los datos ofrecidos se podría realizar de forma trimestral, tal y como ha hecho el CNCPS. La clave en esta caída de la pobreza
se encuentra en la recuperación de la economía, el crecimiento de los salarios reales. Los salarios avanzan por encima de la inflación gracias a la moderación de esta última. Y el descenso del desempleo que ha venido de la mano de la recuperación de la economía. La economía de Argentina batió todas las expectativas de crecimiento para el tercer trimestre del año. El PIB se expandió un 3,9% respecto al trimestre anterior, lo que, anualizando la cifra, daría un crecimiento cercano al 17%, usando este indicador de ciencia ficción que tanto les gusta a los americanos. El consenso del mercado esperaba un crecimiento del 3% intertrimestral y una caída del 2,6% interanual. Estamos de acuerdo que para quien no esté metido en el mundillo, estas cifras le suenan a cuentos chinos, le suenan pues a mucho palabrerío, mucha numeración, y no tienen ningún valor. Pero si analizamos estos datos, lo que aquí estamos exponiendo a día de hoy son datos muy, muy importantes y muy positivos para Argentina. Más inversión y empleo. Pero lo que es más importante analizando ese dato del PIB, se observa que hay un componente que se dispara. Además, ese componente es el que tiene la llave para abrir la puerta del crecimiento futuro de la economía y el empleo, la inversión privada. La inversión se ha disparado gracias a la desregularización y la generación de certidumbre en la economía a través de varias leyes, aprobadas por el gobierno. Con todo, la tasa de paro ha caído ya desde el 7,7% del primer trimestre del año al 6,9% del tercer trimestre de 2024, último dato oficial. Sigo diciendo lo mismo. Para quien no entienda, son datos, números y palabrerío. Pero para los argentinos es un beneficio económico que hacía décadas que no tenían. Un beneficio económico que solo la derecha les ha conseguido. Un buen ejemplo de por qué ha aumentado con tanta intensidad la inversión se encuentra en el sector conocido como minas en Argentina, cuyo crecimiento ha sido el 7,3% trimestral, siendo de este modo el segundo que más ha crecido después de la agricultura. Este año la cosecha ha sido muy buena. El sector de minas incluye el petróleo y con ello la inversión que se está realizando en Vaca Muerta, el yacimiento de petróleo que ya produce más de 430.000 barriles de crudo no convencional y que promete ser la llave para lograr superávits por cuenta corriente constantes en Argentina, lo que dará lugar a una mayor entrada de dólares para atar el tipo de cambio del peso. Pero, además, la inversión en Vaca Muerta queda contabilizada en el PIB en la formación bruta de capital fijo FBCF, incrementando la producción presente y generando mejores expectativas de cara al futuro. Daniel Fernández, profesor de Economía en la Universidad Francisco Marroquín, explicaba en una nota que analizaba la situación de Argentina en la parte final del año, que la economía sigue brillando, lo que está redundando en crecimiento en los salarios y ahora también en crecimiento de empleo. El gobierno de Milei ha conseguido el milagro de estabilizar macroeconómicamente al país sin destruir su economía. Todo lo contrario que aquí en España. Ya crece en términos anuales y sin ayuda en forma de inversión extranjera. Dato importante. Y precisamente la atracción de inversión extranjera debería ser uno de los próximos objetivos del gobierno de Milei, sentencia este experto. Además, la recuperación parece continuar
lo que podría seguir contribuyendo a que los salarios reales aumenten junto a la creación de empleo, lo que a su vez reduciría aún más la pobreza en Argentina. Fernández señala que el último dato de actividad económica mensual arroja una nueva expansión de la economía argentina, lo que nos indica que el final de año puede ser un dulce para la economía argentina, un año dulce para la economía argentina. Después de un mes de frenazo en la actividad, septiembre no creció, en octubre se ha reanudado el crecimiento con bastante fuerza, más del 0,6% en términos mensuales desestacionalizado. La OCDE también admitía a principios de diciembre que la economía de Argentina está mostrando signos positivos y esperanzadores, no solo por el crecimiento económico, sino que también por el lado de las reformas y la inflación. El organismo internacional valora de forma positiva que Argentina haya alcanzado un superávit fiscal primario entre enero y octubre de este año, algo que no había visto desde 2010. Estamos hablando de 14 años de diferencia, 14 años en los cuales han estado cada vez cayendo más la economía hasta que llegó este señor Milei, que es de derechas, que está encaminado a alcanzar un superávit del 1,5 en 2024 y que en 2025 apunta a un presupuesto general equilibrado, así como que se están cerrando casi todas las fuentes de expansión monetaria por parte del Banco Central. Esta expansión monetaria y el déficit estaban detrás de la fuerte inflación que ha sufrido el país en los últimos años. Disculpad, es que tengo un reflejo por ahí que es que no puedo, es imposible leer bien. Y yo que no veo, disculpad, pero es un esfuerzo que no ven, disculpad. Esto está ayudando a frenar la inflación y limitando el riesgo de una fuerte devaluación de la moneda una vez que se levanten los controles de capital, afirmaba el informe. Argentina cierra casi así el año con un panorama económico que parecía imposible meses atrás. La tasa de pobreza, que alcanzó niveles alarmantes en los primeros trimestres del año, ha comenzado un descenso notable gracias a la confluencia de varias políticas económicas que han estabilizado la economía, reduciendo la inflación y generando confianza en los mercados. Este cambio no solo es un rayo de esperanza para millones de argentinos, sino que representa un punto de inflexión en la narrativa económica del país. Sin embargo, este es solo el comienzo de un camino que aún enfrenta desafíos. Aunque los datos proyectados indican una mejora significativa, el reto será mantener esta tendencia en un contexto global incierto y con una economía que todavía lucha por diversificarse y atraer inversión extranjera. La estabilidad macroeconómica lograda hasta ahora es una base prometedora, pero deberá ser acompañada por medidas estructurales que garanticen un crecimiento inclusivo y sostenible en el largo plazo. Pues aquí lo tienen, señores, aquí lo tienen. Hizo el señor Milei un sacrificio a principios de año, el cual poco a poco, en los meses siguientes, se ha ido demostrando el beneficio de esos sacrificios. ¿Qué sacrificios tenemos aquí en España? Pues estamos sacrificando el país para beneficio de gente vaga y maleante, de gente inmigrante, ilegal, que se transforma en miles de millones anuales de donaciones, porque al fin y al cabo son donaciones,
a toda esta gente que, por otro lado, le están quitando a los nativos del país. Yo como español no tengo derechos, señores, no tengo derechos, ni aun siendo minusválido como soy, tengo ningún derecho. Siempre y cuando lo comparemos con toda esta inmigración, la cual, entre ayuditas, pagas, eh, casas y todo tipo de ayuda, se están chupando toda la economía del país. Y me pueden decir, oh, es que Rastabón eres un racista. No, no, señores, no soy un racista. A mí me da igual que venga un hispanoamericano, que un rumano, que un africano, un chino, un hindú, me da igual. Siempre y cuando venga de manera legal, con todos los papeles en regla, venga a trabajar, a levantar un país trabajando y no viviendo de las paguitas. Tenemos a millones de pensionistas y jubilados que están cobrando pagas irrisorias, pagas de a lo mejor 500, 400, 600, 800 euros, cuando a lo mejor está viniendo un ser de luz del sur, el cual no ha trabajado en su puñetera vida, y entre ayudas, paguitas, esto y lo otro, económicamente, solo en dinero, se están levantando una media de 1.200, 2.000 euros. Que me digan a mí qué derechos tienen esa gente que en su puñetera vida han dado un palo en el agua para llevarse ese dineral, cuando jubilados que han estado trabajando toda su puñetera vida, muchos de ellos incluso de sol a sol, estén cobrando una paguita de 500 euros. ¿Dónde está la justicia ahí? Así que sí, a pesar de que en su discurso hay muchas cosas con las cuales yo no profeso, en las próximas elecciones le daría la oportunidad de demostrar su verdadero rostro al partido de derechas Vox. Jamás en mi vida me imaginaba que diría estas palabras. Pero apartando las pocas diferencias que pueda tener con este partido, son más las igualdades, las ideas paralelas que tenemos a comparación de las que representa supuestamente la izquierda. La izquierda quiere repartir un dinero que no existe. Un dinero que cada vez nos está haciendo endeudarnos más. Debemos el doble del PIB nacional, que no se les olvide. Pero sin embargo, seguimos dándoles una vida a seres de luz que no han dado un palo al agua en su vida en este país. Y como hace poco Sánchez regaló 400 millones de euros a países extranjeros para que recuperen su economía, cuando nosotros estamos inmersos en la pobreza. Una pobreza que pretenden ocultar con muchas cortinas de humo. Pero no se les olvide que debemos el doble del PIB de nuestro país. Y aún así, sigue destruyendo la materia prima, como pueden ser olivos, como puede ser la ganadería, como puede ser la huerta, la minería y cualquier otro tipo de economía que pueda aportar estabilidad al país. España está siendo vendida por la izquierda, señores. Tenemos que actuar. No podemos seguir permitiendo que se nos robe de esta manera tan descarada. No podemos permitir que se nos estén meando en la cara y nos digan que llueve. Y encima digamos que por lo menos está calentito. Sin más que decir,
No creáis en lo que digo, contrastad, corroborad, seguid el sendero del dinero y hallaréis la verdad. Un fuerte abrazo y hasta la próxima, amigos.